Muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de hoy, miércoles 10 de noviembre. Eh, en esta oportunidad vamos a seguir conversando sobre el sufrimiento, cómo enfrentar el sufrimiento. Hemos estado tocando ejemplos bíblicos sobre el sufrimiento, de cómo las personas se enfrentaron al sufrimiento. Hemos visto el caso de Esteban, el caso de Daniel, y hoy vamos a ver el caso de Pablo. Así que hoy día vamos a hablar algunos aspectos de ello y vamos a complementar la próxima semana. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar juntos. Gracias porque pones tú en nuestros corazones ese deseo de poder conocerte más, de conocer tu palabra. Gracias, Señor, por tocar este tema, porque todos en alguna medida estamos inmersos en el sufrimiento, porque en muchos pasajes, áreas, momentos de nuestra vida, también, Señor, hemos experimentado dolor, sufrimiento, y a veces no sabemos cómo enfrentarlo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que toques nuestra mente, nuestro corazón, que podamos anidar las enseñanzas de esta noche y que los podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues bien, como dijimos, vamos a hablar sobre el apóstol Pablo. Y realmente pues el apóstol Pablo nos hace ver un perfil de sufrimiento. Pablo, ¿quién fue Pablo? Pablo fue pues la persona más influyente espiritualmente que se haya vivido, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pues ocupa la segunda posición, solo después del Señor Jesús, en la figura dominante del Nuevo Testamento. 20 de los 28 capítulos del libro de Hechos describen la vida del apóstol Pablo, incluso su conversión, su ministerio y sus viajes misioneros. Miren la importancia que es de los 28 capítulos que tiene el libro de Hechos. 20 están relacionados con Pablo, con la vida de Pablo. El Espíritu Santo pues lo usó más que cualquier otro de los apóstoles, y él fue el autor de las 13 epístolas del Nuevo Testamento. La vida y obra de nuestro Señor Jesús se interpretan pues claramente en estas 13 epístolas escritas por el apóstol Pablo. Y todos los creyentes pues a lo largo de los siglos han hallado pues en sus epístolas la verdad que transforma realmente vidas. Son esas mismas razones las que hacen que analicemos ahora a Pablo como un modelo de conducta y de cómo enfrentar el sufrimiento. Pablo contaba pues con la confianza inspirada por el Espíritu Santo a exhortar a los corintios. En 1 Corintios 11:1 decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo pues constituía un ejemplo digno de discipulado cristiano en todas sus facetas. Sin embargo, la carrera de Pablo como apóstol y pionero de la fundación de iglesias no solamente tuvo pues una marcada vida de progreso, o más que cualquier otro de los apóstoles, él sabía el significado del sufrimiento y de la adversidad. Mencionaremos cómo Pablo sufrió en el nombre de Cristo en sus funciones misioneras. Pablo soportó toda clase de tribulaciones, enfrentándose pues a peligros extremos. Fue asaltado por el populacho, castigado por los magistrados, fue azotado, golpeado, apedreado,
dejado por muerto, y esperaba pues una reactivación de ese mismo trato y de esos mismos peligros en todo lugar donde él iba. Lo echaban de la ciudad y entonces él no decaía, sino que se iba a otra ciudad. Pasaba todo el tiempo en la obra misionera, sacrificando qué cosa, placeres, tranquilidad, seguridad. Se mantuvo así hasta su ancianidad, sin que la experiencia de la perversidad lo cambiara, sin que la ingratitud lo cambiara, sin que el desamparo lo cambiara. Él se mantuvo fiel hasta el final. No dejó, no se dejó subyugar por la preocupación, por la necesidad, por el trabajo, ni por la persecución. No se cansaba pues de confinamientos prolongados y no se consternaba pues por la posibilidad de la muerte. Tremendo, Pablo realmente. En su conversión, a Pablo se le advirtió que muchas de las cosas que él experimentaría, que él sufriría por causa del nombre de Cristo. Y cuando llegó el momento, pues, de sufrir, nunca suspiró ni se quejó, sino que glorificó en sus tribulaciones y se sentía más orgulloso de sus heridas de batalla que un soldado en sus medallas y en sus condecoraciones. Con decoraciones. El mundo realmente nunca ha visto nada igual. Entonces vamos a hablar un poquito sobre conocer el gozo en medio del sufrimiento. El gozo es parte del fruto de una vida controlada por el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, las Escrituras también nos dan el mandamiento de regocijarnos en todos los momentos y en toda cosa. Por ejemplo, en Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Entonces, realmente existe solo una justificación para que los creyentes pierdan el gozo. Y eso es cuando pecan, ¿verdad? Cuando pecamos. Recordemos lo que David dijo después de su pecado. Él decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Eso está en el Salmo 51, el verso 12. Nunca deberíamos perder el gozo por el mal humor, nunca deberíamos perder el gozo por la amargura o por el negativismo, sencillamente porque las cosas no son como quisiéramos que fuesen. No deberíamos perder el gozo. Resulta típico que las circunstancias cambiantes de las dificultades, las confusiones, las pruebas, los problemas económicos, los ataques, los desacuerdos, las expectativas o ambiciones no cumplidas, las relaciones tirantes, etc., nos saquen de nuestro equilibrio y nos roben el gozo. Todos experimentamos eso, ¿no? Y hemos estudiado los motivos por los que los creyentes experimentamos las pruebas y los sufrimientos y concluimos que deberíamos esperarlos y creer que el Señor tiene un propósito bueno y glorioso con cada una de las pruebas que experimentamos. Y eso lo hemos predicado muchas veces, lo hemos enseñado y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre.
En medio de cualquier circunstancia difícil se encuentra la lucha, pues, por mantener nuestro gozo. El apóstol Pablo constituye realmente, pues, un modelo real que existe, un modelo real de que esa lucha existe y existió, ¿no? El Nuevo Testamento no registra que Pablo permitiera que alguna circunstancia le quitara el gozo en el Señor. Por el contrario, mientras mayor era la adversidad, más insistía él en expresar el gozo. Pablo sentía gozo a pesar de la difícil situación o por la difícil situación que pasaba, por la difícil oposición también que experimentaba, porque su meta y sus propósitos primordiales eran ver pues que el Evangelio se esparza. Tres aspectos que se derivan de la epístola a los filipenses demuestran cómo Pablo constituía pues un ejemplo de cómo mantener el gozo en medio de las pruebas. Hoy vamos a ver dos de ellas y vamos a dejar la tercera para la próxima semana. Vamos entonces a hablar hoy sobre el gozo, de no perder el gozo a pesar de la prueba. Miren, Pablo escribió a los filipenses estando prisionero en Roma. Durante sus 2 años de prisión ya había pasado pues los años de los Césares antes de ser embarcado hacia Roma. Romanos 1:10 señala el sufrimiento original de Pablo con respecto a su deseo ferviente pues de ir a Roma. Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Yo me imagino pues a Pablo de repente, pues él sabía que tenía que ir a Roma, quizás estaría pensando cómo ahorrar, cómo hacer cosas para poder ir. Pero él no tuvo un viaje placentero o el viaje que él de repente pudo haber deseado después de haber orado. La voluntad de Dios fue de que Pablo vaya a Roma, pero fue en calidad de prisionero. A Pablo, antes de ese viaje se le había dado pues una audiencia preliminar, no a la que hace mención en Filipenses 1:7, después de llegar a Roma. En ese momento se encontraba esperando la decisión del emperador Nerón sobre si sería ejecutado o liberado. Durante ese periodo de espera que estaba pues esperando la decisión del emperador Nerón, Pablo tenía pues ciertas condiciones inusuales en relación a su encarcelamiento. Él no se encontraba con el resto de los prisioneros, sino que se le permitía quedarse solas, encadenado a un soldado que lo custodiaba. En Hechos 28, del 30 al 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aunque Pablo contaba con cierta libertad para predicar el Evangelio y ver a varias personas, Pablo prácticamente seguía siendo un prisionero con todas las restricciones características.
Luego no oír a Pablo en 4 años, los filipenses descubrieron pues que Pablo estaba retenido como prisionero en Roma. Los filipenses no escuchaban de Pablo durante 4 años. Entonces ellos descubrieron pues que Pablo estaba prisionero en Roma. Por su estrecha y previa relación con él, naturalmente querían saber lo que estaba sucediendo. Y para lograr ello, los filipenses enviaron a Epafrodito para saber cómo le iba a Pablo y también cómo iba el Evangelio. Las respuestas a esas preguntas constituye pues el centro de la epístola a los filipenses. En la epístola, Pablo esencialmente les hace saber a sus lectores que a pesar de las circunstancias, él se regocijaba. Aunque eran condiciones duras y amenazadoras, sin duda alguna cuando los creyentes filipenses leyeran pues todo lo que les informaba a Pablo, les resultaría pues decepcionante. El Evangelio aún seguía adelante incluso entre los guardias. La clave que le permitió a Pablo regocijarse en su capacidad, la clave para que le permitió a Pablo regocijarse estando en la cárcel fue su capacidad para ver más allá de sí mismo, más allá de sus dolores, más allá de las restricciones, más allá de las inconveniencias de las circunstancias por las que estaba pasando. Ese era el éxito por el cual Pablo se regocijaba. Su mayor prioridad era el fomento del Evangelio de Cristo. No era su preocupación, pues su propia comodidad. O sea, él le daba la prioridad al Evangelio. Mientras el Evangelio se predicaba, él se encontraba feliz. Él no miraba las circunstancias, no miraba su comodidad y siempre estaba gozoso. ¿Por qué? Porque miraba más allá de los dolores que de repente podía experimentar, más allá de las restricciones que tendría, no podía salir, no podía hacer cosas, realmente más allá de las inconveniencias de las circunstancias en las que se encontraba. Por eso Pablo se regocijaba. Como él no se veía a sí mismo como un prisionero por el nombre de Cristo, Pablo no se regodeaba pues de la autocompasión. En cambio, él se veía a sí mismo como un siervo, como un soldado en servicio por la gran causa de esparcir las buenas nuevas de Jesucristo. Pablo menciona con frecuencia su encarcelamiento en sus epístolas y siempre de una forma positiva, porque él la relacionaba con la causa de Cristo. Quizás la ilustración más dramática de la capacidad de Pablo para regocijarse a pesar del sufrimiento y del encarcelamiento tuvo lugar pues en una época anterior en una prisión de Filipos. Vamos a leerlo y esto está en Hechos 16, 22 y 23. Y la escritura dice, y se agrupó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de gran manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Dada la situación, esa fue una demostración pues increíble del gozo frente a la adversidad. Ellos estaban presos, cantando, disfrutando, alabando al Señor. Las prisiones antiguas, como la de Filipos, eran oscuras, eran eh, lúgubres, lúgubres, sucias, faltas de sanidad, muy oscuras. Y Pablo lo llevaron a la de más adentro, donde pues todo caía allí, el agua que recurría pues en todos los sótanos, se depositaban o se almacenaban o se juntaban en la última celda. Ahí estaba Pablo. Además, Pablo y Silas tenían sus brazos y sus piernas extendidos. Ellos estaban así. Y luego ellos estaban asegurados con una cadena en un cepo, ¿no? Y sufrían pues heridas, sufrían por las heridas y las golpizas que habían recibido. Esa era la situación de Pablo y de Silas, cómo se encontraba en Filipo. Y sin embargo, ahí cantaban, alababan y glorificaban a Dios. A Pablo se le describe que él se regocijaba pues en medio de esta tortura. En este pasaje que acabamos de leer, el carcelero de Filipo, Pablo ilustra cómo y con qué frecuencia pues aprovechaba todas las oportunidades que se le presentaba y sobre todo en tiempos de adversidad para expandir el Evangelio. En todo momento Pablo miraba una oportunidad para expandir el Evangelio. No le importaban las circunstancias por las que pasaba. Simplemente miraba una oportunidad para poder expandir el Evangelio. Esta evangelización se podía ver fácilmente como un desbordamiento de la actitud gozosa de Pablo. Una vez más atrapó pues Pablo la oportunidad, y esta vez entre los guardias durante su encarcelamiento en Roma. Miren, él miraba la oportunidad para predicar el Evangelio en todo momento. En Filipos, pues tuvo la oportunidad cuando se presenta pues todos los acontecimientos y predica el Evangelio, y este carcelero se convierte. Ahora se encuentra en Roma, y en Roma pues tenían que estar atados, ¿no?, con los guardias en Roma. Y justamente ahí, pues estando prisionero, él seguía predicando el Evangelio. En Filipenses 1:13 él dice: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Él seguía predicando y sus esfuerzos eran fructíferos. Por ejemplo, en Filipenses 4:22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de casa de César, o sea, los guardias. Como él estaba encarcelado todos los días como un guardia, obviamente pues les predicaba el Evangelio a cada uno.
Y imagínense, por 2 años él estuvo pues con mucha gente que lo tenía que acompañar y él le predicaba el evangelio a cada uno de ellos. Cuando él escribe esa carta a los filipenses, dice, los saludan los de la casa de César, o sea, los guardias. Tremendo, Pablo. Entonces, basados en el contexto en el que esto fue dicho, no era solo pues la capacidad de Pablo para expresar el evangelio lo que causaba pues efecto en los guardias, tampoco su comportamiento misericordioso y gentil. Finalmente pues lo que causó efecto para que la gente pueda convertirse fue porque la verdad que él predicaba, ese carácter piadoso que mostraba, estaban pues arraigados en un hombre que experimentaba una profunda aflicción. A pesar de la aflicción que estaba pasando, él seguía mostrando pues que lo que Dios hizo en su vida. Él mostraba un carácter piadoso, lo que estaba muy arraigado en lo profundo de su corazón, a pesar del sufrimiento que estaba pasando. Qué tremenda lección, mi querido hermano, para todos nosotros. Si usted, por ejemplo, está enfrentando una situación difícil, que puede ser pues en su casa o en su trabajo, usted puede convertir ese proceso, uh, puede revertir la situación que puede estar pasando en vez de que pueda buscar autocompasión. Usted puede revertir esto pues simplemente mostrando una conducta que sea que refleje la imagen de Cristo, los rasgos piadosos en medio de la adversidad. Muchas veces en la adversidad pues nos salen cosas, expresiones, furia, amargura, dolor, pero muy por el contrario, controle, y más bien que ellas personas vean un carácter piadoso que se mantiene firme a pesar del sufrimiento. Su actitud constatará pues fuertemente con todos los que esperan naturalmente de usted y creará oportunidades para dar testimonio de la gracia y de la gloria de Dios. Entonces, siempre seamos gozosos a pesar del sufrimiento. Ahora bien, vamos a hablar otro aspecto también de Pablo, por el cual se presentaba gozoso. Él se presentaba gozoso a pesar del sufrimiento. También ahora, o en las epístolas, también nos hace ver que Pablo se mantenía gozoso a pesar de los detractores. A lo largo de la historia de la iglesia, la oposición más difícil para la iglesia, ¿dónde está? Típicamente, mi querido hermano, ha venido de adentro o desde aquellos que se profesan religiosos. Ellos son justamente los que hacen más oposición a la iglesia, no los de afuera, sino los que están dentro de la iglesia. La oposición y la persecución específicas no resultan tan angustiantes, pues, como la decepción de recibir críticas y ataques inesperados de aquellos a quienes usted confía o aquellos que creía que lo apoyaban. Pablo supera esa decepción, supera ese desaliento cuando contiende pues con los detractores de las filas de otros predicadores durante su estancia en prisión. Él muestra gozo a pesar de las aparentes dificultades porque él sabía que el evangelio seguía progresando. El diccionario define como detracción, o sea, como un pronunciamiento de material, como por ejemplo acusaciones falsas o difamatorias, el cual es probable que dañen la reputación ajena. Así lo define, pues, el diccionario, la palabra detracción. Un detractor, entonces, es alguien que quiere debilitar o destrozar
el carácter o reputación de otra persona. Y habían muchas personas que estaban atacando de ese modo al apóstol Pablo. Desde nuestra posición ventajosa y moderna resulta difícil pues creer que un hombre como Pablo, que era tan piadoso, fiel y dedicado a la obra de Cristo, pudiera pues haberse enfrentado a detractores tan severos de dentro de la iglesia. Pero este tipo de oposición ha sido la característica de líderes importantes a lo largo de toda la historia. Creo que podríamos mencionar un caso, por ejemplo, el de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se le considera universalmente pues como uno de los mejores presidentes norteamericanos y uno de los líderes más grandes que haya existido. Y él recibió críticas y feroces ataques de opositores políticos y retractores de periódicos poco comprensivos durante el punto álgido pues de la guerra civil norteamericana. En Filipenses 1:15 identifica pues a los detractores principales de Pablo. ¿Quiénes eran? Vamos a leerlo y dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Estos hombres, los detractores de Pablo, eran predicadores, eran colegas de Pablo, que proclamaban el mismo evangelio de Pablo. Las diferencias doctrinales no eran la causa de la oposición a Pablo, sino las diferencias personales, especialmente los motivos pecaminosos de la envidia y la contienda relacionados pues con su predicación. Expresando con sencillez, podríamos decir pues de que estos predicadores estaban celosos de repente de los dones y de las bendiciones que Pablo había recibido de parte de Dios. Además, el gran número de seguidores que él había traído, de los muchos conversos que Dios le había concedido y también de las iglesias que él había fundado y que también había estado ministrando. Entonces estos hombres se encontraban celosos de todo esto que hizo Pablo. En su epístola, Pablo hace referencia a estos detractores, no para que pueda ganar el compasión de sí mismo, sino para informarles a los filipenses sobre el momento crucial de su ministerio. Él no estaba tomando represalias contra los críticos. Eso no estaba de acuerdo con sus respuestas estándares contra los críticos. Un aspecto de su respuesta era aceptar la oposición pacientemente y convertirla de negativa a positiva. Pablo, sin lugar a dudas, pues adquirió paciencia de su experiencia de lidiar con las decepciones y los chascos ocasionados por personas a quienes él creía que lo apoyaban. Tener que contender con este último grupo de personas, aquellos que tú les das la confianza y sin embargo pues después comienzan a criticarte, comienzan a menoscabar tu imagen o tu imagen, comienzan a menoscabar o comienzan a hablar mal de ti. Obviamente pues esto constituye una dura prueba para todo, para todo servidor de nuestro Señor Jesucristo, porque de eso definitivamente todos pasamos, ¿verdad? Y es una prueba muy difícil, pero hay que también pasarla, hay que saber sobrellevarla. Pablo entra en detalles sobre esta situación que venía pasando en Filipenses 1:16, sobre los métodos que estos detractores utilizaban.
Y dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. La palabra aflicción es la traducción del griego tipsis, que significa fricción. O sea, los enemigos de Pablo trataban de infligir molestias extras en él mientras se encontraba en prisión. El objetivo malicioso era desacreditarlo ante los ojos de sus seguidores para que perdiera credibilidad. Por mucho éxito que hayan tenido los detractores celosos de Pablo, al debilitar la confianza y la fe de algunas personas en la iglesia, no pudieron debilitarlo a Pablo. Él soportó todo lo desagradable que se le hizo y él pudo concluir en lo siguiente. En Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. A pesar de todo, no pudieron robarle el gozo que él sabía que estaba pues promoviendo a causa de la obra de Jesucristo. ¿Cuál es la lección para nosotros? La lección para nosotros es partir del ejemplo de Pablo. Y es muy claro. No tenemos que permitir que ningún tratamiento injusto o falso nos robe el gozo en Cristo y el Evangelio. Persistir, seguir adelante. El ejemplo pues nos debe emular por medio del poder de Dios, que es simplemente seguir adelante, predicar el Evangelio, dar a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Todos experimentamos, mi querido hermano, sufrimiento, dolor. Hoy hemos hablado como el apóstol Pablo, a pesar del sufrimiento, de todas las pruebas de estar encarcelado, ¿no? En situaciones eh, muy difíciles, como por ejemplo cuando estuvo en Filipo, ¿no? Encarcelado, atado, azotado, lleno de heridas, y él cantaba y no perdía el gozo. Y tenía siempre la oportunidad, él miraba cada circunstancia como una oportunidad para predicar el Evangelio. Después cuando estuvo en Roma, pues también pues estuvo también preso, pero en otras condiciones, en una casa alquilada le permitían recibir gente, pero también tenía que ver un guardia todos los días con él y todos los días le predicaba también a ellos, a los que venían y también a los de César. O sea, en todo momento. Por eso él se sentía feliz, porque el Evangelio se seguía predicando. No, ¿cuál era el éxito de su gozo? Que él no se centraba en las circunstancias, en lo que estaba en la comodidad. Él miraba mucho más allá de las circunstancias. Él miraba mucho más allá de las adversidades. Él simplemente estaba sus ojos puestos en Jesús. Un modo como el cual pues nos invita a poder sobrellevar cada una de las pruebas. Y por otro lado, que hemos visto que también hay detractores, personas que van a hablar mal de nosotros, personas que de repente van a querer afectar nuestra honorabilidad, tratándonos de repente de hablar mal de nosotros o de repente menoscabar el ministerio que el Señor te ha dado. Pero eso simplemente tienes que llenarte del carácter del Señor y simplemente seguir mostrando el carácter de Cristo y seguir predicando, seguir evangelizando, seguir pues con ese propósito de evangelizar, a pesar de que estas personas estarán hablando en contra de ti. Y tú buscar el modo como en eso negativo que hablaron, convertirlo en positivo.
y a través de tu testimonio también impactará la vida de los demás. Y Pablo tenía muy arraigado eso en su corazón. A pesar de todo lo que hablaban, él seguía mostrando piedad. Él tenía el amor hacia ellos. Y él decía, bueno, yo me alegro porque el Evangelio sigue siendo predicado. Si me están afectando a mí, eso no me importa. Con tal que el Evangelio siga predicándose. Y él no afectaba su testimonio, no afectaba su carácter. No le salía esa cosa que a todos nos invade cuando estamos en momentos difíciles y sobre todo cuando afecta nuestra honorabilidad y queremos sacar y salir y nos defendemos, ofender, e incluso lanzamos palabras que pueden dañar, ofender, juzgar a otras personas. Pablo decía, bueno, muchos lo predican por envidia, otros por contienda, pero lo cierto es que se está predicando el Evangelio. Y las personas se convertían porque él vivía el Evangelio, era una persona que estaba en aflicción y se mantenía firme. Y esa es la lección que debemos aprender. Podemos pasar momentos de sufrimientos, pero no podemos perder los principios que están anidados en nuestros corazones. Recordemos esto y sobre todo cuando estemos pasando momentos de sufrimiento. Vamos a orar. La próxima semana veremos cómo mantener el gozo a pesar de la muerte. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Es muy difícil experimentar el gozo cuando estamos en una etapa de sufrimiento. El gozo de la salvación. Tú sabes lo difícil que es, Señor. Pero Pablo, ¿cómo nos enseña? Cada momento difícil que él pasaba, él lo miraba como una oportunidad para predicar. Y podemos predicar con el ejemplo de cómo nos comportamos en esos momentos que son tan difíciles, en la que somos, nos llena la desesperación, la impaciencia. Señor, pues Pablo nos enseña que debemos seguir predicando y sobre todo con ejemplo. Tenemos que tener la oportunidad de siempre seguir predicando el Evangelio. Por otro lado, también hay muchos detractores, sobre todo también aquellos que están incursionando o están involucrados en algún ministerio. Siempre los mayores enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. Aquellos religiosos que comienzan a acusar, levantar el dedo contra alguien. Señor, pues también Pablo nos enseña que debemos mantenernos firmes, que pues de eso negativo lo podemos convertir en positivo y que más bien pues sigamos manteniéndonos firmes a pesar de todo lo que hablen. Pablo pues impactó la vida porque realmente vivía lo que predicaba y eso es lo que tenemos que aprender, Señor. Es muy difícil, pero con esa comunión contigo y el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, llenándonos de ti, Señor, podemos hacerlo. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mi querido hermano, te esperamos la próxima semana para ver el gozo en el sufrimiento. Vamos a hablar
de no perder el gozo a pesar de la muerte. Que Dios te bendiga, hermano.